Hola chicos del cuarto grado, chicas también. Hoy queremos tener nuestra clase a través de un video. Nosotros lo realizamos en este lugar, ustedes lo van a hacer en casa. Hoy queremos trabajar un poquito la velocidad. Ustedes en sus patios van a tener un lugar más amplio, pero nosotros les vamos a mostrar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que van a hacer. Después van a tener que enviarnos en un video corto los ejercicios que ustedes están haciendo. Antes de realizar cada ejercicio, nosotros vamos a tener que trotar. Vamos a trotar 5 minutos alrededor del patio, ya sea en algún lugar de su casa. Entonces, por 5 minutos para un calentamiento, entonces trotamos alrededor de nuestra casa o del patio. Para empezar, después del trote, vamos a tener que hacer algunos estiramientos. Estos estiramientos los realizamos antes de cada actividad física. Entonces vamos a estirar hacia arriba. Ustedes pueden hacer en casa por 10 segundos. 1, 2, 3. Nosotros hacemos 3 segundos nada más. Estiramos derecha, 3 segundos. Estiramos izquierda, también 10 segundos. Estiramos enfrente, también 10 segundos. Estiramos atrás, 10 segundos. Estiramos ahora a izquierda, estiramos bien atrás, 10 segundos. Es importante estirar bien la pierna para que se pueda estirar bien los músculos. Estiramos también enfrente, 10 segundos. Lo hacemos del otro lado, 10 segundos. Es importante hacer estos ejercicios de estiramiento para no tener ningún conflicto con lesiones o cualquier otra cosa. Vamos a realizar algunos ejercicios de velocidad. Entonces en casa ustedes no van a tener cono, puede ser que tengan, y si tienen lo van a tener que usar. Si no tienen conos, pueden usar botellas, pueden cargar agua y ubicar en diferentes puntos donde vamos a realizar los ejercicios. Estos ejercicios que vamos a hacer son ejercicios para mejorar nuestra velocidad. Entonces la profe va a mostrar un ejercicio de cómo tenemos que realizar en casa. Bien, este ejercicio requiere de un espacio mayor que este, pero sí van a ubicar 3 objetos que sean como conos en una línea recta. ¿Y qué vamos a hacer? En el comienzo trotamos, después saltamos y en ese trayecto tenemos que trotar más, saltar, trotar y saltar. Y al final, velocidad. Lo más rápido que puedan, ¿sí? Entonces para eso necesitan un espacio en línea recta, donde van a trotar en los espacios donde no tiene cono. Y donde hay un cono o un objeto, van a saltar lo más alto. Y al terminar, como mostré, van a correr o van a trabajar mucho más su velocidad. Ese es un ejercicio y lo pueden realizar 5 a 6 veces. Ok. Siguiente ejercicio que nosotros podemos realizar para poder mejorar nuestra velocidad. Estos conos no van a estar en esta distancia, sino que ustedes en casa lo van a hacer un poco más lejos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a colocarse como salida baja. Entonces alguien va a tener que aplaudir. Y cuando aplaude, la salida tiene que ser rápido. Entonces me pongo en su marca, listos, corro lo más rápido posible. Toco el cono y después voy a tener que volver. Voy a volver, pero muy rápido. Entonces voy a tener que descansar. Descanso durante 10 segundos y lo voy a tener que hacer de vuelta. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas veces? Tiene que ser mínimo 5 veces. Entonces te ubicas en un lugar, alguien te va a tener que ayudar con un aplauso, como la tabla de batida. Vas a tener que correr lo más rápido posible. Entonces 5 veces realizamos con un descanso de 10 segundos. Esto lo van a hacer en casa ustedes. Bien, entonces de esta forma esperamos la evidencia que ustedes nos puedan enviar para que nosotros podamos puntuar estos ejercicios. Y muchas gracias. Será hasta la próxima.